Bueno, el día de hoy vamos a ver regulación hormonal del metabolismo. O sea, ayer vimos todo lo que fue todo lo que fue el metabolismo intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, en este caso, permítame tantito, a ver, ahorita atiendo la duda del mapa. En un momento dado, vamos a ver primero el tema y ya después atendemos estas dudas, ¿vale? Este, entonces, miren, el día de ayer vimos el, todo lo que fue, todo lo relacionado al metabolismo intermedio. Entonces, ahora lo que vamos a ver en este caso es la regulación de las hormonas. En este caso corresponde al tema 2.3, ¿sale? Todo lo que es la integración del metabolismo por acción de insulina, glucagón, adrenalina, cortisol, la hormona de crecimiento, y también vamos a mencionar un poco sobre T3 y T4 en condiciones normales, en condiciones altas y en condiciones bajas. Nuevamente, entonces el tema corresponde a integración del metabolismo. Entonces el día de ayer habíamos visto todo lo relacionado al metabolismo. Bueno, en este caso, el objetivo es que vimos ayer en el metabolismo intermedio es porque una de las funciones que tiene el sistema endocrino es precisamente en el mantenimiento o en la regulación del metabolismo intermedio a través de las hormonas y a través de las enzimas clave en este caso. ¿Sale? Entonces vamos el día de hoy a ver la participación de estas hormonas en la regulación del metabolismo intermedio y vamos a identificar exactamente los puntos de acción, los sitios de acción de las hormonas en la regulación del metabolismo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes en parte, lo comentábamos en los primeros días del semestre, que el sistema endocrino, una de sus funciones es que participa en la regulación del metabolismo intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿A través de qué? Pues a través de las hormonas, a través de hormonas como insulina, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, T3 y T4, ¿sale? Que son hormonas tiroideas. Y bueno, también van a participar otras hormonas. O sea, estas son las hormonas más relevantes que participan, que regulan el metabolismo intermedio. Pero no son las únicas, doctores, no son las únicas hormonas. Podríamos inclusive mencionar que hormonas como la antidiurética tienen una pequeña participación en el metabolismo, por ejemplo, en la degradación de glucógeno. Podríamos mencionar también a las hormonas, a los estrógenos también, que participan en la lipogénesis, ¿sale? Entonces, hay otras hormonas que, que pueden participar también en la regulación del metabolismo intermedio, pero en este caso, estas hormonas, este grupo de hormonas son las más relevantes en este caso. ¿Para qué me sirve que el sistema endocrino, para qué nos sirve que el sistema endocrino regule el metabolismo? Pues precisamente es una de sus funciones homeostáticas, mantener esta estabilidad dinámica constante a la que le llamamos homeostasis, va a ser parte de las funciones que tiene el sistema endocrino. Entonces, ¿no? El sistema endocrino junto con otros sistemas van a tener diversas funciones para lograr este objetivo. Y quiere decir entonces que si existe alguna anomalía en todo nuestro sistema, en la producción hormonal, en la secreción glandular, en este caso, pues o en la misma función de la hormona en el órgano blanco, pues puede haber alteraciones metabólicas, ¿no? Las cuales nosotros podemos ver de alguna forma como alteraciones clínicas, ¿no? Manifestaciones clínicas, ¿vale? Signos y síntomas, y también alteraciones paraclínicas, alteraciones en los perfiles. Entonces, podemos encontrar también alteraciones en las concentraciones de glucosa en sangre, el perfil lipídico se puede también alterar, el perfil de proteínas, ¿sale? Las manifestaciones clínicas van a ser indicativo de que existe alguna alteración, ¿no? Alguna alteración de alguno de nuestras hormonas, ¿no? Que están regulando el sistema endocrino. Por ejemplo, yo les podría decir en este caso una enfermedad como el hipotiroidismo puede generar
alteraciones, ¿no? Puede generar alteraciones como obesidad, puede también alterar el metabolismo intermedio, ¿sale? Otro tipo de enfermedades como el exceso de glucocorticoides, en este caso se ve en el síndrome de Cushing, también puede ocasionar alteraciones tanto clínicas como en el perfil de sangre. En este caso podemos encontrar hiperglucemia, podemos encontrar una hiperglucemia tan marcada que si esto se prolonga a largo plazo puede ocasionar diabetes secundaria a un exceso de glucocorticoides, ¿no? Ya ni decir del exceso de hormona de crecimiento, que puede ocasionar también hiperglucemia, ¿vale? Entonces, cualquier alteración de nuestro sistema endocrino, ya sea en la producción hormonal o en la acción de las hormonas, puede ocasionar en parte una alteración en esta regulación hormonal. Bueno, decimos, ¿qué sabemos del tema? ¿No? ¿Cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo intermedio? En este caso, dimos un preámbulo de cuáles son las que vamos a ver. También, ¿cómo regula el sistema endocrino el metabolismo intermedio? Esto ahorita lo vamos a abordar en las siguientes diapositivas. Vamos a ver de qué manera el sistema endocrino, a través del mecanismo de acción, logra en un momento dado mm, estimular o inhibir, en este caso, las vías metabólicas a través de las enzimas clave. ¿Y qué alteraciones metabólicas se presentan si se alteran las concentraciones hormonales? Bueno, esto ya lo vamos a ver prácticamente al final. Parte de cómo las hormonas regulan el metabolismo a través de las enzimas, ya lo hemos visto, lo hemos abordado en la unidad anterior, en la unidad 1, porque cuando vimos mecanismos de acción comentamos que las proteínas sinasas que van a tener un efecto de factores de transcripción, de activación de factores de transcripción, de esa forma puede en un momento dado estimularse la síntesis de enzimas clave. Pero también decíamos que las proteínas sinasas activadas y la parte catalítica, en el caso del AMP cíclico, del calcio, ¿no? Del GNP cíclico, la parte catalítica de la proteína sinasa a nivel citoplasmático también va a tener efectos hormonales, va a generar acción hormonal a través de la activación o la inactivación de enzimas. Entonces, en este caso, decíamos que una forma de que en un momento dado las hormonas pueden activar o inactivar enzimas clave es a través de la acción citosólica que pueden tener, en este caso, las proteínas sinasas. ¿De qué forma? En este caso lo que hacen es la forma en cómo activan o inactivan a las enzimas claves a través de la fosforilación o la desfosforilación. Esa es una forma. Entonces, las enzimas que están ya producidas, ya las que están sintetizadas en la célula y que están en el citoplasma, que están en este caso desempeñando funciones metabólicas, pueden ser activadas o pueden ser inactivadas por acción hormonal, y esto va a ser gracias a estas proteínas sinasas. Entonces, todos estos mensajeros lo que van a provocar es precisamente tener una acción directa sobre las enzimas, ya sea colocándoles o quitándoles fosfato. Y la otra es a través de la acción nuclear, a través de que se activen factores de transcripción por medio de estas proteínas sinasas. ¿Sale? Entonces, lo que se va a provocar por medio de la acción nuclear es sintetizar, activar factores de transcripción para activar la síntesis de proteínas. Parte de esas proteínas que se van a estimular por acción hormonal es precisamente las enzimas. Las enzimas tienen estructura proteica, entonces las enzimas como proteínas van a ser sintetizadas a través de la activación de factores de transcripción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la acción citosólica. Nosotros vamos a mencionar una vía como la formación de glucógeno. A esto nosotros le conocemos como glucogenogénesis, ¿sale? La cual ya vimos el día de ayer que va a ser promovida a través de varios procesos químicos, los cuales en gran medida van a estar también favorecidos por la enzima clave de esta enzima, de esta vía metabólica, que es la glucogenosintasa, ¿vale? Entonces, la formación de glucógeno o glucogenogénesis
va, va a hacer aquella vía metabólica en la cual se va a formar glucógeno, reservas de energía en forma de glucógeno, y va a requerir varios pasos, va a requerir eh, varias moléculas, incluyendo por supuesto, la glucosa 6-fosfato, ¿para qué? Para formar glucógeno. Y todo esto, muchachos, todo esto va a llevarse a cabo a través también de algunas enzimas. Decíamos, la enzima ramificante también participa, pero aquí la más importante es la glucógeno sintetasa o la glucógeno sintasa. Y también el glucógeno hepático y muscular puede también convertirse a glucosa 6-fosfato y posteriormente a glucosa por medio de la glucogenólisis. Lo contrario, en este caso, la degradación de glucógeno, ¿no? El rompimiento de glucógeno. Si la glucogenogénesis es la formación, la glucogenólisis es la degradación de glucógeno. ¿Cuándo degradamos glucógeno? Pues cuando decíamos ayer, en periodo de ayuno, cuando, por lo general en el periodo de ayuno, cuando estamos requiriendo incrementar las concentraciones de glucosa o de energía en las células. Y esta vía metabólica va a ser favorecida por una enzima clave, ¿verdad? Llamada glucógeno fosforilasa, que decíamos, hay una hepática y una muscular. Claro que también participa una enzima desramificante y participa en otros procesos, pero principalmente aquí la enzima clave de la glucogenólisis es la glucógeno fosforilasa. Precisamente es aquí, en estos puntos, en las enzimas clave, donde actúan las hormonas. Entonces, hormonas, por ejemplo, como el glucagón, en este caso van a tener la función a través de todo este mecanismo de acción que ya hablábamos de receptor de membrana y cuyo segundo mensajero es el AMP cíclico, en el caso particular del glucagón, ¿vale? O sea, todo lo que ya vimos en sesiones anteriores, que llega el receptor de membrana de 7 dominios, se activa proteína G, activa la adenilciclasa, ¿para qué? Para que se transforme ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico va a separar la parte catalítica de la parte reguladora de la proteína A. Bueno, cuando se separa esta parte catalítica, que es la parte activa de la proteína A, en el mecanismo de AMP cíclico, esa parte catalítica va a tener la función a nivel citosólico de activar enzimas clave, lo mencionábamos en el mecanismo de acción. ¿De qué forma? Pues va a fosforilar. Esta proteína A tiene la capacidad de fosforilar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El glucagón, a través de todo este mecanismo de acción, que ustedes ya se lo saben, va a fosforilar a las enzimas clave. En este caso, va a fosforilar a la glucógeno sintetasa. ¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar que se inactive esta enzima y por lo tanto se inactive la vía de la glucogenogénesis. Pero de igual forma el glucagón no se limita a actuar sobre la glucógeno sintetasa, sino también fosforila a la glucógeno fosforilasa, ¿sale? Sobre todo a nivel hepático, a nivel muscular no tiene tanto, no tiene de hecho, o no se le ha demostrado efectos. Podría mencionársele un efecto muy tenue, pero en este caso el glucagón actúa principalmente sobre la glucógeno fosforilasa hepática, ya lo vamos a ver. Entonces, actúa sobre la fosforilasa, fosforilándola, valga la redundancia, y lo que va a provocar en esta enzima es activarla. ¿Para qué? Para que esto en automático active la vía de la glucogenólisis. Entonces, lo que va a hacer el glucagón a través de todo este mecanismo de acción de receptor de membrana y de segundo mensajero AMP cíclico es precisamente esto. Va a activar, va a inactivar a la glucógeno sintetasa, pero a su vez va a activar a la glucógeno fosforilasa. ¿Para qué? Para activar a la glucogenólisis e inactivar a la glucogenogénesis. Si se dan cuenta, si se activa una vía metabólica, automáticamente se inactiva la contraria, ¿sale? Si yo estoy activando la degradación de glucógeno, no puedo como hormona activar la formación de glucógeno en automático, no podemos hacer esto, es fisiológicamente imposible, ¿sale? Bueno, esto con relación a la acción del glucagón, pero también tenemos otra hormona llamada insulina, ¿sale? Cuya estructura química es proteica, cuya, em, cuya acción en este caso se lleva a cabo a través de receptor de membrana, ¿sí? Su mecanismo de acción, recordarán, es de receptor de membrana, y el segundo mensajero es la cascada de sinasas, la cascada de tirosina, sinasa intrínseca. Entonces, a través de toda esa cascada de sinasas y a través de la activación de proteinsinasas, ¿vale? Ya hablábamos de la PKB, ya hablábamos del PI3K, bueno, todas esas
lo que van a hacer, ¿sale? Principalmente lo que es la PKB, lo que va a hacer la insulina a través de esta cascada de sinasas es, al contrario del glucagón, desfosforilar. Entonces, en lugar de pegarle fosfato a las enzimas, las desfosforila. Bueno, en general esto es lo que hace la insulina. Entonces, si le quito fosfato a la glucógeno sintetasa, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la voy a activar a la glucógeno sintasa y por lo tanto la insulina va a tener el objetivo de activar la glucogenogénesis. Entonces ahora la insulina tiene esa función de formar glucógeno, llevar a cabo la vía de la glucogenogénesis, pero no se limita la insulina a solamente quitarle fosfato a la glucogenosintasa, sino también le quita fosfato, desfosforila, a otra enzima llamada glucógeno-fosforilasa, su contraria, ¿no? A la enzima que pertenece a la vía contraria. Si yo le quito fosfato a la glucógeno-fosforilasa, en automático yo la voy a inactivar. Y entonces esto va a provocar que la vía de la glucogenólisis se inactive. Y entonces la insulina lo que va a hacer ahora es activar la glucogenogénesis e inactivar la glucogenólisis. Entonces, si yo me llamo insulina y estoy activando la formación de glucógeno, también como parte de la acción es de impedir la degradación de glucógeno, ¿no? Es decir, inhibir la vía contraria. Entonces, así es como actúan las hormonas. Esto es algo muy importante, muchachos, porque si en un momento dado yo activo una vía, también yo voy a tener la capacidad de inactivar en cierta forma la vía contraria. No puedo yo como hormona, no, las hormonas no pueden activar una vía y activar la contraria al mismo tiempo o al revés, no pueden inhibir una vía y también la contraria al mismo tiempo. O sea, no se puede sentarse y permanecer de pie al mismo tiempo. Entonces, o está uno sentado o está uno de pie. No podemos llevar a cabo ambas acciones. ¿Sale? Entonces, lo mismo hacen las hormonas. O las hormonas activan una vía, pero automáticamente inactivan su contraria, o viceversa, ¿no? En este caso, vemos los ejemplos con la insulina y el glucagón. Y en el caso de la acción genómica, bueno, este esquema ya lo habíamos comentado en la primera unidad, en la cual llega la hormona, se une a su receptor de membrana, el cual activa segundos mensajeros como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio inositol y la cascada de tirosina sinasa, tanto intrínseca como extrínseca, y a través de todos estos segundos mensajeros, decíamos, se van a activar proteinsinasas, ¿no? ¿Para qué se van a activar proteinsinasas? ¿Para qué? Para que, además de tener efectos citoplasmáticos, llevemos a cabo acción nuclear a través de la activación de factores de transcripción para llevar a cabo la síntesis de enzimas clave, muchachos. Entonces, la forma genómica o la acción genómica que van a desempeñar las hormonas es activar factores de transcripción, ya no para activar enzimas ya prefabricadas, sino más bien para fabricar, para sintetizar nuevas enzimas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del glucagón, lo decíamos, aparte de que va a fosforilar a la glucógeno, a la fosforilasa, a la glucógeno fosforilasa hepática, pues también su acción genómica va a ser la de activar factores de transcripción para llevar a cabo la síntesis de más fosforilasa, por ejemplo, y llevar a cabo más glucogenólisis. En cambio, la insulina, aparte de desfosforilar a las enzimas, por ejemplo, desfosforila la glucogenosintetasa y por lo tanto activa la glucogenogénesis, además de que activa a la enzima ya prefabricada, va a tener la capacidad de activar factores de transcripción. ¿Para qué? Para que se sintetice más glucogenosintasa. ¿Y esto qué va a provocar? Pues más glucogenógenesis. ¿Vale? Tenemos también, recuerden que no solamente tenemos hormonas cuyo mecanismo de acción es de receptor de membrana, sino también tenemos hormonas cuyo receptor está en el citoplasma, como el caso de los glucocorticoides. Entonces, ya hablábamos que en este mecanismo de acción participa la proteína de choque térmico y todo este relajo, pero al final de cuentas también los glucocorticoides a través de su acción, a través de su mecanismo de acción de receptor intracitoplasmático, van a activar factores de transcripción, o sea, se van a unir al elemento de respuesta a hormona, y una vez que se unan al elemento de respuesta a hormona, se activa la transcripción para síntesis de enzimas clave. ¿Vale? Ya vamos a ver qué vías metabólicas se van a activar por acción del cortisol, que es uno de las hormonas
que pondríamos en este ejemplo. Y también decíamos que tenemos hormonas cuyo receptor es intranuclear, como es el caso de las hormonas tiroideas, ¿sale? Entonces, las hormonas tiroideas, decíamos, ingresan al núcleo, llegan directamente a su receptor nuclear, y cuando llegan a este receptor, activan la transcripción. ¿Para qué? Para, de igual forma, activar la síntesis de enzimas clave, ¿sale? Bueno, ayer vimos vías metabólicas postprandiales y vías metabólicas en el ayuno, ¿sale? Entonces vimos que cuando estamos en periodo postprandial, llevamos a cabo de inicio la glucólisis, o sea, nosotros al comer incrementamos las concentraciones de glucosa y esto inmediatamente hormonas como la insulina van a procurar, van a favorecer la entrada de la glucosa al interior de la célula para que pueda ser metabolizada y podamos formar energía. ¿Sale? Entonces, esa vía de inicio es la que vamos a mencionar, o que estamos mencionando, es la vía de la glucólisis. Ya lo comentábamos. Una vez que tenemos energía por acción de esta glucólisis, vamos a formar ahora reservas de energía en forma de glucógeno. Vamos a llevar a cabo glucógenogénesis. Decíamos después, vamos a llevar a cabo reservas de energía en forma de grasa a través de la lipogénesis y también recuerden que la lipogénesis va de la mano con la esterificación de ácidos grasos, es decir, primero se realiza la síntesis del ácido graso y después se esterifica. Y también vamos a llevar a cabo síntesis de proteínas en este periodo. En el caso del ayuno ocurre lo contrario. Para poder mantener las concentraciones de glucosa, nosotros inicialmente vamos a llevar a cabo la glucogenólisis y posteriormente cuando las reservas de glucógeno se acaban, entonces, lo que llevamos a cabo es la gluconeogénesis, ¿no? ¿Para qué? Para seguir manteniendo las concentraciones de glucosa, pero también para mantener las concentraciones de energía, ¿no? La cantidad de energía que está dentro de la célula, pues nosotros necesitamos utilizar otras fuentes energéticas. En este caso, lo que ocupamos es la grasa, a través de la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, ¿sale? Y ya en casos extremos, en casos muy extremos, se llegan a utilizar las proteínas, lamentablemente, ya en casos de ayunos muy, muy prolongados, ¿no? En caso de personas que hacen huelgas de hambre, personas que están en naufragios, bueno, personas que están que se quedan sin comer por largos periodos de tiempo. Entonces, lo que hacen es ahora utilizar sus propias proteínas, ¿para qué? En este caso, para llevar a cabo proteólisis y catabolismo de aminoácidos. Los aminoácidos van a servir como fuentes de energía, pero acuérdense que también van a servir como sustratos gluconeogénicos, van a seguir manteniendo la gluconeogénesis, ¿sale? Algunos aminoácidos para mantener las concentraciones de glucosa. Decíamos, no podemos en un momento dado llegar a glucosa en cantidad cero, ¿no? Bueno, en este caso, muchachos, decíamos, las hormonas de qué forma van a regular el metabolismo, pues a través de la activación o inactivación de las vías metabólicas por medio de la activación o inactivación de las enzimas clave. Entonces, si yo me llamo hormona, por ejemplo, vamos a mencionar, si yo me llamo insulina y activo la glucólisis, no voy a activar a la gluconeogénesis, ¿sale? Si yo me llamo glucogenogénesis, no voy a activar a la glucogenólisis. Ya lo mencionábamos de qué forma se puede activar o inactivar esta vía. Si yo, por ejemplo, me sigo llamando insulina y soy capaz de activar la lipogénesis, la esterificación de ácidos grasos a través de la activación de las enzimas respectivas, ¿no? Acetilcoenzima carboxilasa, lipoproteína lipasa, pues no voy a activar ni la lipólisis, que es lo contrario a lipogénesis. Y también recuerden que la lipólisis va mucho de la mano con beta-oxidación y cetogénesis. Acuérdense que lipogénesis y esterificación de ácidos grasos van mucho de la mano, es decir, formar primero el ácido graso y después esterificarlo para almacenarlo. Mientras que la lipólisis va a ser la degradación de ese triglicérido, de ese triacilglicerol, para que el ácido graso se vaya a la beta-oxidación y decíamos que la beta-oxidación genera también formación de cuerpos cetónicos, cetogénesis. Entonces, estas van de la mano, estas van como en paquete, ¿no? Tanto la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos van muy de la mano, van en paquete, y la lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis van de la mano, ¿no? En forma contraria. Bueno, si yo me llamo insulina y activo la lipogénesis, automáticamente voy a activar la esterificación de ácidos grasos, pero lo que no voy a activar es lo contrario, es decir, la lipólisis,
Si yo me llamo lipogénesis, mi contraria sería la lipólisis, pero aparte como esta va muy de la mano con beta oxidación y cetogénesis, tampoco esto se va a activar por acción de la insulina. Y bueno, si también la insulina tiene capacidad de activar síntesis de aminoácidos y síntesis proteica, proteogénesis, pues no va a ser capaz de realizar proteólisis, es decir, lo contrario, tanto proteólisis como catabolismo de aminoácidos. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ver la regulación de las hormonas. Vamos a ver que si una hormona, activa, activa una vía metabólica con sus respectivas enzimas clave, no va a activar a su contraria. Decíamos, no te puedes parar ni sentar al mismo tiempo, ¿no? En este caso. En particular con el metabolismo de proteínas, nosotros no vimos en sí el metabolismo o las vías metabólicas de proteínas. Sin embargo, nosotros ahora las mencionamos en este punto porque también las hormonas regulan el metabolismo de proteínas. En este caso, muchachos, aquí no vamos a estudiar enzimas clave de proteogénesis ni de proteólisis, pero sí las vamos a mencionar como vías metabólicas. Entonces, en este caso, recuerden, no podemos activar una vía y activar automáticamente su vía contraria. ¿Vale? No decíamos la analogía, no te puedes parar y sentar al mismo tiempo. Una analogía mejor que podríamos utilizar es esta. Es decir, no le puedes ir a Chivas y al América al mismo tiempo, no le puedes ir al Guadalajara y de paso irle al América. O le vas al América o le vas al Guadalajara. ¿Vale? No puedes irle a uno y a otro. O ya los millennials que ya no ven tanto el fútbol mexicano, sino ven más bien el fútbol español, el fútbol europeo, pues poniéndolo similar, pues no le puedes ir al Real Madrid y al Barcelona al mismo tiempo, o eres del Madrid, eres merengue, o eres del Barcelona, ¿no? Eres barcelonista, le llaman los culés, ¿no? Entonces, o le vas al Barcelona o le vas al Real Madrid, o le vas al Guadalajara o le vas al América, pero no puedes irle, eh, vaya, yo al menos no he conocido en la vida una persona que sea chiva y americanista al mismo tiempo, o madridista y barcelonista al mismo tiempo. O le vas a uno o le vas a otro. Entonces las hormonas hacen lo mismo. Las hormonas apoyan una vía, pero no pueden apoyar a la contraria al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se anteponen, ¿no? Es fisiológicamente imposible, ¿sale? Si yo me llamo insulina y activo la glucogenogénesis, no puedo activar a la glucogenólisis al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, yo activo a la glucogenogénesis por medio de la activación de la glucogenosintasa, pero yo en automático tengo que inhibir a la contraria, no la puedo estimular al mismo tiempo, o no la puedo inhibir al mismo tiempo, ¿no? Si yo soy una hormona que inhibe una vía metabólica, ¿vale? Entonces, esto que debe de quedar muy claro, ¿para qué? Para ver finalmente de qué manera van a regular las hormonas el metabolismo intermedio. Entonces, algo que nosotros nos tenemos que preguntar para saber si estimula o inhibe es, la primera pregunta es si mete o saca glucosa, ¿no? Si mete glucosa, quiere decir que yo estoy comiendo y todas esas glucosas, todas esas moléculas de glucosa las estoy incorporando para obtener energía, es decir, estoy llevando a cabo la glucólisis, ¿vale? Entonces, tengo que preguntarme, ¿mete glucosa la hormona o saca glucosa? Si mete glucosa, pues estimula la glucólisis. Si sacas glucosa, quiere decir que probablemente estoy en un periodo de ayuno en el cual la hormona me está favoreciendo mantener las concentraciones plasmáticas de glucosa en concentraciones normales porque yo estoy dejando de comer. Entonces, recuerden muy bien que la forma en cómo podemos sacar glucosa es a través de la gluconeogénesis. Es lo contrario. Ayer vimos la vía de la gluconeogénesis y dijimos, es una vía inversa a la glucólisis. Entonces, si yo saco glucosa, voy a llevar a cabo gluconeogénesis. Otra pregunta, ¿sintetiza y guarda glucógeno? Pues si sintetizo y guardo glucógeno, yo lo que voy a hacer es glucogenogénesis. Si rompo glucógeno, lo que voy a hacer es glucogenolisis. Entonces, tenemos que preguntarnos también, ¿no? Sintetiza y guarda grasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como hormona voy a llevar a cabo lipogénesis y esterificación de ácidos grasos. Vean que aquí lo pusimos en paquete. O si en un momento dado rompe o utiliza grasa, ¿vale? Para formar energía, entonces, ¿qué va a realizar? Lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. También lo mencionamos en paquetito, ¿no? Y en el caso de síntesis proteica, pues vamos a ver si realiza proteogénesis o realiza proteólisis, en el caso de preguntarnos si rompe y utiliza las proteínas como fuentes energéticas, ¿sale? Entonces, de esta forma,
las hormonas van a controlar el metabolismo intermedio. Tenemos que hacernos estas preguntas, aunque yo podría decirles, esta es la clave. Si mete o saca glucosa, esta va a ser la clave, porque si mete glucosa, por lo general, va a llevar a cabo todo esto, o casi siempre todo esto. Y si saca glucosa, por lo general va a llevar a cabo todo esto, salvo algunas excepciones, ya lo vamos a ver con cuestión del glucógeno, ¿sale? Pero si, por ejemplo, la hormona saca glucosa, quiere decir que estamos en periodo de ayuno. Entonces, si estamos en periodo de ayuno, por lo general vamos a llevar a cabo gluconeogénesis, vamos a llevar a cabo por lo general glucogenólisis, vamos a llevar a cabo lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, y en casos extremos podemos llevar a cabo proteólisis. En cambio, si yo meto glucosa, quiere decir que tengo glucosa disponible en el plasma, porque estoy comiendo, ¿sale? Hablando desde lo fisiológico, ¿no? Entonces, la enfermedad es otra cosa, ¿no? Ya serán otras alteraciones. Pero bueno, si meto glucosa como hormona, si mi función es meter glucosa, en el caso de la insulina, pues yo tengo glucosa disponible en el plasma para poderla utilizar como energía. Y generalmente cuando meto glucosa, llevo a cabo todo lo demás. Entonces, esa va a ser nuestra parte más importante, saber si mete o saca glucosa. Las otras tres preguntas sí no las podemos hacer más adelante, pero la más importante es, mete o saca glucosa. A partir de ahí, nosotros vamos a partir. Pues vamos a ver la insulina, muchachos. Vamos a ver que la insulina es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos. Ya vamos a ver más adelante la carátula, ya con mucha mayor profundidad. Vamos a ver cómo se sintetiza, cuál es el cromosoma que participa en la síntesis. Vamos a ver otras funciones importantes, pero ahorita nos vamos a centrar en la función metabólica. Entonces, la insulina es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos, está conformada por una doble cadena, una cadena alfa, una cadena beta, unida entre sí por puentes de sulfuro. Esta cadenita que está aquí en color blanco es el péptido C, esta no va a ser parte de la insulina, sino todo esto que estamos viendo es la proinsulina, y lo que va a ocurrir es que este péptido C se va a desprender de la cadena. Bueno, entonces, decíamos que al ser una hormona proteica, una polipeptídica, su receptor está ubicado en la membrana y su segundo mensajero es la sinasa, ¿no? La cascada de tirosina. Y ahora entonces vamos a poner este cuadrito donde vamos a señalar con una flecha hacia arriba si la insulina estimula una vía o si la insulina inhibe una vía. Por supuesto que aquí estamos apuntando prácticamente todas las vías metabólicas que vimos en las sesiones anteriores. Aquí también agregamos proteogénesis y proteólisis. Vamos a ver de qué manera la insulina va a estimular o va a inhibir la vía. Recuerden muy bien que la forma en cómo van a estimular las vías metabólicas es a través de la activación de sus enzimas o la inactivación en un momento dado de sus enzimas clave. Quiere decir que si yo insulina activo la glucólisis, pues voy a estar activando a qué enzimas, pues a la glucosinasa hexocinasa, a la fosfofructosinasa, a la piruvatosinasa, y ya para glucólisis aeróbica voy a activar a la piruvato deshidrogenasa. Si yo activo la glucogenogénesis, ¿yo qué enzima voy a activar? Pues a la glucogenosintasa. Entonces, si nosotros, además de ver la vía metabólica, anotáramos aquí las enzimas clave, pues aquí automáticamente también sabríamos que la insulina activa a esta vía y a sus enzimas clave incluidas, ¿no? Si, por ejemplo, yo activo la lipogénesis, voy a activar a qué enzima? Pues a la lipoenzima carboxilasa, o si activo a la esterificación de ácidos grasos, voy a activar a la lipoproteína lipasa. Por eso es fundamental que se aprendan las enzimas clave, muchachos. ¿Sale? Entonces, a través de la activación o inactivación de las enzimas claves, cómo se activan o inactivan las vías. Pues vean, ¿qué va a pasar con la insulina? La insulina mete glucosa, ¿sale? Es una hormona que se libera en periodo postprandial, cuando estamos comiendo y cuando tenemos muchas concentraciones de glucosa, la vamos a meter, ¿no? Vamos a meter la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué vamos a llevar a cabo? La entrada de glucosa para utilizarla en la glucólisis. Entonces, estimula la glucólisis. ¿Qué más va a hacer la insulina? Va a estimular la glucogenogénesis, es decir, una vez que ya tengo cantidades de energía, voy a almacenar energía en forma de glucógeno, voy a formar glucógeno a través de la glucogenogénesis, pero también la insulina va a favorecer el almacenamiento de reservas energéticas en forma de grasa. Entonces va a estimular la lipogénesis y decíamos que como la esterificación de ácidos grasos va de la mano, pues también se va a estimular esta vía. ¿Qué es lo que no se va a estimular, por lo tanto? Si se estimula la glucólisis, no se va a inhibir la contraria, que es la gluconeogénesis. Si se activa la glucogenogénesis,
se va a inactivar lo contrario, que es la glucogenólisis. Si se activa la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos, que no se va a estimular, o que mejor dicho, que se va a inhibir, pues la lipólisis, y en automático también la beta oxidación y la cetogénesis, ¿vale? Que van de la mano, es decir, va a inhibir a la lipasa sensible a hormona, va a inhibir a las enzimas acil-carnitin transferasa 1 y 2 para inhibir la beta oxidación y más adelante la cetogénesis. Y en el caso de proteínas, ¿qué le va a hacer a proteínas? Pues va a estimular a la proteogénesis y por lo tanto va a inhibir a la proteólisis. La razón por la cual la insulina estimula la proteogénesis es precisamente por su mecanismo de acción, muchachos. Como utiliza sinasas, como utiliza una cascada de tirosina sinasa, recuerden que las hormonas que utilizan sinasas son aquellas promotoras del crecimiento. Para que podamos crecer, para que se pueda llevar a cabo un adecuado crecimiento y desarrollo, requerimos de proteínas, de síntesis proteica, ¿sale? La hormona de crecimiento, pues también es una hormona promotora del crecimiento. Ya les estoy diciendo automáticamente que la hormona de crecimiento va a favorecer esta vía. Entonces, todas aquellas hormonas que promuevan el crecimiento, pues van a tener la capacidad de estimular la proteogénesis. La insulina es una de ellas. Entonces, la insulina, al ser una hormona promotora del crecimiento, pues va a favorecer la síntesis de proteínas. ¿Vale? En el caso del glucagón, que muchos le llaman la contraria, la contrarreguladora principal de la insulina, ¿sale? Así como está el día y la noche, como está el yin y el yang, ¿no? O sea, cosas contrarias, como está Chivas y América en el caso del fútbol, pues así está la insulina y su contraria es el glucagón, ¿no? Casi siempre se le menciona como la contraria principal. Bueno, el glucagón es una hormona igualmente polipeptídica de 29 aminoácidos, cuyo receptor, por lo tanto, está en la membrana y decimos que su segundo mensajero es el AMP cíclico. Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón, muchachos? ¿Qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a sacar glucosa, ¿sale? Esta hormona se libera en periodos de ayuno cuando sobre todo los niveles de glucosa están bajos. Entonces, el glucagón es de las primeras hormonas que entran al quite para regular las concentraciones de glucosa, para que no caigamos en hipoglucemia. Entonces, ¿qué va a estimular y qué va a inhibir el glucagón? Por lo tanto, va a procurar sacar glucosa, por lo tanto va a estimular la gluconeogénesis a nivel hepático y también va a estimular la glucogenólisis a nivel hepático. Recuerden que hay glucogenólisis tanto hepática como muscular. Bueno, el glucagón va a actuar a nivel hepático. Quien va a actuar a nivel tanto hepático como muscular es la adrenalina, que vamos a ver más adelante. ¿Qué va a hacer también el glucagón? Va a estimular la lipólisis, la beta oxidación y la cetogénesis, porque el glucagón en este caso va a procurar utilizar las reservas de grasa para hacer fuentes de energía en el caso del periodo de ayuno. Por lo tanto, ¿qué no va a hacer el glucagón? Pues lo contrario a gluconeogénesis es la glucólisis, o lo contrario a glucogenólisis es la glucogenogénesis, y lo contrario a lipólisis, beta oxidación y cetogénesis, pues es la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Es decir, el glucagón, al contrario de la insulina, no va a guardar grasa, sino al contrario, la va a utilizar para meterla a la beta oxidación y formar energía, ¿no? Lo que llaman en forma equivocada, perdón, la quema de grasa, ¿no? Que en realidad no se quema grasa, sino más bien se utiliza para formar energía. Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón? Va a ser lipólisis, beta oxidación y cetogénesis, por lo tanto, ¿qué va a inhibir? La lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. En el caso de las proteínas, muchachos, uno pensaría, pues, hace lo contrario de la insulina, promueve la proteólisis e inhibe la proteogénesis. En realidad, pues hay algunos libros que sí lo describen, que puede llevar a puede tener un cierto efecto proteolítico, pero en realidad es muy bajo, es pequeño lo que tiene, el efecto que tiene sobre proteínas. Por lo tanto, realmente nosotros decimos que el glucagón no tiene efecto sobre el metabolismo de proteínas. ¿Sale? Vamos a hablar del cortisol ahora, muchachos, que esta es otra hormona que hay que mencionar. El cortisol es una hormona esteroidea de 21 carbonos, ¿sale? Forma parte de las hormonas esteroideas, es un glucocorticoide. Recuerden que al ser una hormona lipídica, una hormona esteroidea, su receptor va a estar localizado en el citoplasma y no tiene segundo mensajero, ¿sale? Aquel que diga que tiene MP cíclico, calcio o sinasas, en este caso necesita repasar la primera unidad, ¿vale? Entonces,
Es una hormona esteroidea cuyo mecanismo de acción es de receptor intracitoplasmático y no tiene segundo mensajero. Entonces, aquí está el cortisol como estructura química. Fíjense muy bien lo que va a hacer el cortisol. El cortisol es una hormona que también promueve la salida de glucosa, saca glucosa, pero vean de qué forma lo hace, ¿vale? Entonces, igualmente, vamos a mencionar con flechitas si estimula o inhibe, ¿no? Vean de qué forma estimula la gluconeogénesis, muchachos, de qué forma lo hace. Entonces, promueve mucha gluconeogénesis y esto en automático va a favorecer algo. Entonces, mucha gluconeogénesis, voy a poner un esquema rápidamente antes, voy a compartir rápidamente un esquema, me voy a tener que salir rápidamente de la presentación, ¿sale? Porque necesito explicar esto. Entonces, recuerden que la gluconeogénesis es esta vía que estamos viendo en pantalla, en la cual se va a formar glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, ya decíamos lactato, glicerol y aminoácidos, Profe, cuya función... creo que no se Profe, ve creo la que no se ve pantalla. nada. A ver, Ah, permítame no, no soy el tantito, único. permítame tantito. Me asustaron, perdón. Perdón, compartir pantalla. Perdón, gracias No, por, no hay problema. gracias por comentar. Que se me pasó la parte de compartir pantalla. Perdón. Bueno, bueno, nuevamente tenemos aquí en la pantalla, en este caso la gluconeogénesis que mencionábamos ayer. Decíamos, la gluconeogénesis es aquella vía en la cual se va a obtener glucosa a partir de lactato, glicerol y aminoácidos. ¿Cuál va a ser el objetivo de la gluconeogénesis? Iniciar, a través de toda esta vía, formar glucosa 6-fosfato, la cual se va a transformar en glucosa por acción de una enzima, glucosa 6-fosfatasa, la última enzima que, en este caso, finaliza la gluconeogénesis. Bueno, como el cortisol, y de una vez les digo también, la hormona de crecimiento va a promover mucha gluconeogénesis, ¿sale? Va a promover mucha gluconeogénesis. Lo que va a ocurrir aquí es una acumulación de glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa 6-fosfato, mientras más se acumule, pues por supuesto que la glucosa 6-fosfatasa va a estar transformando esta molécula en glucosa, pero se va a sobresaturar la enzima. Entonces, ¿qué va a ocurrir, muchachos? ¿Qué es lo que podría ocurrir en este caso? Muy fácil, muchachos. Fíjense muy bien. Vamos a poner ahora esta parte. Entonces, vemos nuevamente la vía de la gluconeogénesis, ¿sale? La vía de la gluconeogénesis por acá. Esta es la vía que sigue el lactato y los aminoácidos y la vía del glicerol, ¿no? Entonces, toda la gluconeogénesis hace que se forme glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa por medio de esta enzima, glucosa 6-fosfatas. Entonces, si yo promuevo mucha producción de glucosa 6-fosfato, mucha gluconeogénesis, voy a utilizar a esta enzima para formar glucosa y poderla sacar naturalmente. Pero saturando esta enzima, muchachos, saturando esta enzima, a través de la sobreproducción de glucosa 6-fosfato, va a provocar algo muy interesante. Entonces, esta enzima va a estar continuando desfosforilando este sustrato, pero mientras más se acumule, esto se tiene que desviar. De alguna manera se tiene que desviar la vía. ¿De qué forma se desvía? Pues se desvía la formación de glucógeno. Entonces, lo que hace la célula, lo que hace el cortisol, es que al favorecer mucha gluconeogénesis, va a sobresaturar la actividad de la glucosa 6-fosfatasa, pero la célula es inteligente. Dice, en lugar de que yo esté acumulando mucha glucosa 6-fosfato porque al final del día esto puede ser perjudicial o se puede tirar en un momento dado, bueno, algunas glucosas 6-fosfato las voy a transformar en glucosa por esta enzima, pero otras, para no sobresaturarlas, pues ¿qué hago? La transformo en glucosa 1-fosfato y me la llevo a glucogenogénesis. Es decir, voy a activar la glucogenosintasa. Entonces, de esta forma, muchachos, es como como el cortisol va a desviar la vía. Entonces, cuando se promueve mucha gluconeogénesis, se va a tender a acumular glucosa 6-fosfato, la cual, por supuesto, algunas moléculas se transforman en glucosa por esa enzima que ya mencionábamos, pero el resto de las glucosas 6-fosfato de las moléculas se van a desviar a la glucogenogénesis. Por lo tanto, fíjense muy bien, regresando ahora nuevamente a nuestras diapositivas, ¿sale? Espérenme tantito. Vamos nuevamente a regulación hormonal. Ahí está. Entonces,
nuevamente vemos al cortisol. Entonces, decíamos, estimula, inhibe, dice, promueve mucha Profe, gluconeogénesis. no se ve. No se ve, Otra profe. vez. A ver, permítame tantito, que otra vez no compartí pantalla. Permítame tantito. Permítame tantito. Déjame poner rápidamente pausa mientras arreglo la parte técnica. Ya lo tengo. Perdón, pausar. Ahí está. Regulación hormonal, compartir pantalla. Bueno, compartir pantalla nuevamente. Bueno, ahí está. Entonces, nuevamente ponemos, ¿ya lo están viendo ahora sí? Ya. Sí, profe. Ya, Ok. gracias. Bueno, entonces, nuevamente, decíamos, promueve mucha gluconeogénesis, mucha gluconeogénesis, y decíamos, como se va a promover mucha producción de glucosa 6-fosfato, entonces la enzima glucosa 6-fosfatasa va a convertir esta molécula en glucosa, pero al sobresaturarse, lo que hace la hormona lo que hace la célula es desviar la vía a la glucogenogénesis. Entonces, tanto el cortisol como la hormona de crecimiento, al fomentar mucha gluconeogénesis, automáticamente lo que van a hacer es favorecer la glucogenogénesis. Entonces, eh, siempre tomemos en cuenta esto. Si nosotros promovemos mucha gluconeogénesis, automáticamente vamos a promover la glucogenogénesis. Por lo tanto, ¿qué no vamos a promover? La glucólisis y la glucogenólisis. También, ¿qué es lo que va a hacer el cortisol? Pues también va a tender a favorecer la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis. Por lo tanto, ¿qué no hace? Hipogénesis y esterificación de ácidos grasos. Finalmente, el cortisol, en cuanto a síntesis de proteínas, por lo general el cortisol es una hormona proteolítica, es una hormona liberada, por cierto, en periodos de estrés crónico, y una vez les comento, ¿vale? Ante situaciones de estrés crónico, nosotros estamos liberando constantemente cortisol. Entonces, el cortisol va a promover la proteólisis, ¿vale? A nivel, sobre todo a nivel extrahepático, a nivel, sobre todo muscular, por lo tanto, va a inhibir la proteogénesis, pero fíjense muy bien lo que ocurre a nivel hepático. A nivel hepático, por el contrario, promueve la proteogénesis y por lo tanto inhibe la proteólisis. Entonces, fíjense muy bien, a nivel muscular, sobre todo, va a favorecer la degradación de proteínas musculares. ¿Para qué? Para que se formen aminoácidos y estos aminoácidos alimenten a la vía de la gluconeogénesis. Pero a nivel hepático, al contrario, se estimula la producción de proteínas, sobre todo de proteínas transportadoras como albúmina, ¿vale? Como globulinas, para que también en cierta manera las proteínas transportadoras van a servirle como medio de transporte a la hormona, al cortisol, para que pueda llegar a los diferentes órganos blancos. Entonces, en el caso del hígado, al contrario de promover la proteólisis, promueve la proteogénesis hepática y sobre todo, decíamos, de proteínas con función transportadora, ¿no? La albúmina es la clásica que siempre mencionamos. Continuando con la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento es una hormona proteica de 191 aminoácidos. Al ser una hormona proteica, su receptor está localizado en la membrana y su segundo mensajero, decíamos, también es la cascada de sinasas. Nada más que es, en este caso, la hormona de crecimiento utiliza la cascada de sinasas extrínseca, ¿no? La que llamamos JAK-STAT. Bueno, entonces, vean, la hormona de crecimiento, antes de ver lo que ocurre con carbohidratos y lípidos, debemos de ver que la hormona de crecimiento es una promotora del crecimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a favorecer? Pues nuevamente estimula e inhibe. ¿Qué va a favorecer? La síntesis de proteínas. A la hormona de crecimiento no le interesa meter glucosa, no le interesa meter grasa para utilizarla, le interesan las proteínas, muchachos, para que podamos crecer,
para que se pueda llevar a cabo un adecuado crecimiento y desarrollo, la hormona de crecimiento junto con la insulina y las tiroideas van a promover la síntesis proteica, ¿no? A través, a la hormona de crecimiento le van a interesar los aminoácidos, los va a meter y los va a llevar a síntesis proteica. Por lo tanto, ¿qué no va a hacer? Proteólisis, ¿verdad? Entonces, promueve la proteogénesis. Pero como la hormona de crecimiento solo le interesan, o prácticamente le interesan las proteínas, meter proteínas, pues lo demás lo deja pasar, lo demás, glucosa, ácidos grasos, pues realmente no le interesan a la hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento también resulta ser una hormona contrarreguladora de la insulina, es decir, va a promover la salida de glucosa. Entonces, igualmente la hormona de crecimiento, vean, promueve mucha gluconeogénesis, es la segunda hormona, la hormona más gluconeogénica que hemos estado viendo es el cortisol, pero la segunda hormona más gluconeogénica es la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento no se queda tan atrás del cortisol. Al promover mucha gluconeogénesis, decíamos, automáticamente también se va a promover la glucogenogénesis, por lo tanto, ¿qué se va a inhibir? La glucólisis y la glucogenólisis. También la hormona de crecimiento va a favorecer tanto la lipólisis como la beta-oxidación y la cetogénesis, y por lo tanto, ¿qué se va a inhibir? La lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, ¿vale? En el caso de la adrenalina, bueno, es parte de las catecolaminas, ¿sale? Derivadas de la tirosina. En este caso, esta hormona va a ser hidrosoluble, por lo tanto, su receptor va a estar localizado en la membrana y va a tener como segundo mensajero tanto al AMP cíclico y al calcio, ¿no? Dependiendo de qué, dependiendo del receptor, del tipo de receptor que estemos hablando. Pero igualmente va a tener efectos metabólicos, muchachos. Entonces, la adrenalina, que es la hormona, si el cortisol es la hormona del estrés crónico, la adrenalina es la hormona del estrés agudo, es la hormona que se activa cuando estamos ante el peligro inminente, ¿no? Ante una situación de peligro agudo en este caso, ¿no? Bueno, entonces, igualmente, vamos a poner vías que estimula, vías que inhibe. Pues la adrenalina, las catecolaminas, van a promover principalmente la glucogenólisis. Tanto el glucagón como la adrenalina promueven la glucogenólisis, con la diferencia de que la adrenalina lo hace tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Por lo tanto, ¿qué se va a inhibir? La glucogenogénesis. ¿Qué es lo que va a pasar con la degradación de glucógeno, muchachos? Bueno, si estamos hablando que la degradación de glucógeno se lleva a cabo a nivel hepático, recuerden que a nivel hepático, una vez que se degrada el glucógeno, esta glucosa 6-fosfato se mete a la gluconeogénesis para que por acción de la glucosa 6-fosfatasa se transforme en glucosa y podamos incrementar las concentraciones de energía, ¿sale? Entonces, a nivel hepático, la adrenalina va a promover la gluconeogénesis, por lo tanto, va a inhibir la glucólisis, pero a nivel muscular, muchachos, el glucógeno que se esté degradando, recuerden que no puede salir, no existe una gluconeogénesis muscular. Entonces, al no existir la enzima glucosa 6-fosfatasa, esto impide que el músculo comparta ese glucógeno que está almacenado hacia la circulación, hacia el torrente sanguíneo. El hígado sí lo hace, el músculo no lo puede hacer. Y como no lo puede hacer, ¿qué hace el músculo? Pues lo aprovecha para sí mismo, para obtener energía. Entonces, en este caso, el glucógeno que se está degradando dentro del músculo, al transformarse en glucosa 6-fosfato, se mete a la vía de la glucólisis para formar energía. Por lo tanto, en el caso de la adrenalina a nivel muscular, la glucogenólisis va a promover la glucólisis, va a promover que esa glucosa 6-fosfato se utilice para alimentar la vía de la glucólisis para que el músculo tenga energía. Y decíamos, la gluconeogénesis, le ponemos aquí una rayita, no es porque no se lleve a cabo, sino porque simplemente no existe, ¿no? Aquí le tendremos que poner que no existe. ¿Qué va a hacer a nivel de lípidos, a nivel de metabolismo de lípidos? Pues va a llevar a cabo una cierta actividad sobre lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, por lo tanto va a inhibir lipogénesis y esterificación de ácidos grasos, pero vean el tamaño de la flecha, a comparación de esta, pues es una flecha un poco pequeña, entonces realmente, aunque sí lo mencionamos que participa en estas vías, realmente lo hace con una actividad bastante ligera. Y si actúa si tiene poca actividad sobre
metabolismo de lípidos sobre proteínas, pues definitivamente no les hace ni cosquillas, ¿sale? Entonces, como es una hormona que tiene una actividad muy rápida, como es una hormona que tiene una vida media muy corta, pues no le alcanza a degradar, ni a degradar ni a favorecer la síntesis proteica. Entonces, no tiene actividad sobre proteínas. ¿Por qué? Porque su vida media es muy, muy corta, ¿no? Estamos hablando de milisegundos, ¿vale? Y finalmente vamos a, bueno, en este caso, ahorita nos vamos a mencionar T3 y T4, pero bueno, en este caso, muchachos, recuerden que siempre va a haber un equilibrio entre las hormonas. En este caso, si se dieron cuenta, la insulina es la hormona anabólica por excelencia y las demás, el glucagón, cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento, van a ser las hormonas contrarreguladoras a la insulina, ¿no? Entonces, siempre debe de haber un equilibrio entre ambas hormonas, entre ambos grupos. El grupo de insulina, y aquí yo agregaría T3 y T4 en concentración normal, ¿sale? Entonces, siempre debe de haber un equilibrio entre ambos grupos, ¿sale? Siempre ahí lo mencionamos. ¿Qué es lo que pasa cuando existe un desequilibrio? Ya sea de un lado o del otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando existe un desequilibrio en el caso de las hormonas contrarreguladoras? Es decir, que cualquiera de estas se incremente su concentración, un incremento en la concentración de glucagón, por ejemplo, en un glucagonoma, un incremento en la concentración en la producción de cortisol, como ocurre en el Cushing, un incremento en la producción de adrenalina, como ocurre en un feocromocitoma, que es un tumor de médula suprarrenal, un incremento en la producción de hormona de crecimiento, que es lo que ocurre en el gigantismo en los adolescentes, o ya si los cartílagos los cartílagos epifisiarios se cierran, ocurre acromegalia, ¿sale? Gigantismo, acromegalia en el caso de un incremento de hormona de crecimiento, pues no solamente estas hormonas, el incremento de hormonas van a provocar cambios a nivel corporal, sino también van a ocasionar cambios metabólicos, ¿sale? Entonces, el incremento o el desequilibrio de cualquiera de este grupo de hormonas, ¿sale? Va a provocar, en este caso, que las concentraciones de glucosa, como son hormonas que tienden a sacar glucosa y tienden a subir los niveles de glucosa en el plasma, es decir, son hormonas hiperglucemiantes, ¿sale? Son hormonas hiperglucemiantes, van a tender a que los niveles de glucosa se mantengan altos en forma prolongada. Y si esto se ocurre a largo plazo, el paciente puede caer en diabetes, en una diabetes, pero secundaria a alguna de estas endocrinopatías, ¿sale? Puede ser a un glucagonoma, puede ser a síndrome de Cushing, puede ser a un feocromocitoma, puede ser a gigantismo acromegalia. Entonces, por ejemplo, en el caso del paciente con acromegalia, además de todos los cambios que va a generar la hormona de crecimiento, todos los cambios fenotípicos, el aumento en el tamaño de la mandíbula, el aumento en el tamaño de pies y manos, la visceromegalia y todo lo que vamos a ver en acromegalia, también a nivel metabólico va a haber alteraciones, va a haber hiperglucemia y el paciente de hecho tiende a presentar diabetes secundaria a esa endocrinopatía. Entonces, vean lo importante que es ver este tema. ¿Por qué? Porque en caso de que exista algún desequilibrio hormonal, puede ocurrir este problema. ¿Sale? Bueno, esta presentación la utilicé en este caso. Bueno, antes de irnos a dudas, quiero que veamos qué es lo que ocurre con T3 y T4, que aquí no lo apunté, pero sí, para mí es bastante importante que lo manejemos, ¿vale? Entonces, permítanme tantito, dejar de compartir. Ahora les voy a compartir, en este caso, un cuadrito que yo hice también. Se dan en situaciones de estrés crónico. ¿Qué sería un estrés crónico? No solo el estrés psicológico, sino también el estrés de la célula o el estrés de la enfermedad. Por ejemplo, cuando necesitamos permanecer en ayuno, como en el caso clínico que resolvieron, entonces, y si es un ayuno prolongado, en ese momento entran las hormonas contrarreguladoras con acción a largo plazo, como puede ser el cortisol o la hormona de crecimiento. En procesos infecciosos, en el que también el organismo está en un estado de estrés, también vemos un incremento de estas hormonas. Y en el caso de una hipoglucemia por una administración
excesiva de insulina o por alguna otra, por alguna otra enfermedad, en ese momento entran las hormonas contrarreguladoras, como es el cortisol y la hormona de crecimiento, para incrementar la glucosa. Ok, gracias, gracias, doctora. En este caso, por eso es importante, muchachos, que se entienda, ¿no? Esa parte, o sea, nos debe de quedar claro todo lo que hablamos en la plática del día de hoy, nos debe de quedar claro entender, ¿no? Si metes, sacas glucosa. Ya tengo aquí el cuadrito que hice hace algunos años también. Voy a compartirles igual pantalla. Es algo muy similar a lo que vimos en la presentación, solamente que aquí es a modo de cuadro. ¿Para qué? Para mostrar, bueno, aquí en lugar de ponerle flechitas hacia arriba o hacia abajo, le puse sí o no, ¿sale? Igual, tiene la misma función que estimula el mismo, ¿no? Entonces, esto básicamente también para ver el efecto de hormonas tiroideas en concentración normal, en exceso, y también lo vamos a ver en déficit. Bueno, en el caso de las hormonas tiroideas voy a darle zoom, ¿vale? Para verlo un poquito mejor. En el caso de hormonas tiroideas, muchachos, las hormonas tiroideas van a tener, a nivel metabólico en concentración normal, van a tener efectos similares a la insulina, ¿sale? Es decir, van a promover la glucólisis, van a promover la glucogenogénesis, van a promover la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos y van a promover la proteogénesis. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una hormona promotora del crecimiento, con el detalle de que acuérdense que decíamos, todas las promotoras del crecimiento actúan su mecanismo de acción es por sinasas, pero recuerden, las hormonas tiroideas son hormonas que pueden ingresar a la membrana y cuyo receptor va a estar localizado en el núcleo, no activan sinasas, ¿no? Entonces, para que quede claro. Entonces, los efectos metabólicos de las hormonas tiroideas, si se dan cuenta, son prácticamente iguales que la insulina. Entonces, ¿qué no va a promover? La gluconeogénesis, la glucogenolisis, la lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. En exceso, muchachos, va a ocurrir completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas lo que hacen es consumir energía, van a tender a llevar a cabo consumo energético, consumo de ATP, consumo de oxígeno. Entonces, las hormonas tiroideas cuando están en exceso, cuando están en exceso, lo que van a provocar, muchachos, es que se van a acabar las reservas de glucosa tan rápido, o sea, las hormonas tiroideas van a ser tan energéticas y tan metabólicas, que se van a consumir todo lo que tú le metas de glucosa. Entonces, así tú le metas 2.000, 3.000, 4.000 calorías, esas calorías que tú le metas al cuerpo se las van a consumir las hormonas tiroideas. Entonces, todo el tiempo el paciente va a estar con situación de ayuno, va a sentirse como si estuviera en ayuno prolongado, a pesar de que estuviera comiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que se come lo está consumiendo, muchachos. Y entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues va a provocar que el organismo, al pensar que está en ayuno, pues va a cambiarse a esa parte, ¿no? Va a cambiarse en la contraparte. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora va a promover la gluconeogénesis, por lo tanto ya no va a promover la glucólisis, va a promover la glucogenolisis, ¿sale? Ya no va a promover la glucogenogénesis. ¿Qué va a promover ahora? Pues si se está consumiendo demasiada glucosa y la glucosa ya se acabó, pues ahora necesita echar a andar de la grasa, en la grasa hay muchísima energía, y entonces, por lo tanto, se va a promover la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, por lo tanto, ya no se va a tender a guardar grasa, y también al ser una hormona muy consumidora de calorías, pues también va a requerir de las proteínas para que se pueda en un momento dado seguir satisfaciendo estas necesidades energéticas. Entonces, en el caso de los pacientes con hipertiroidismo, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Graves, ¿sí? Por una enfermedad autoinmune, ya la vamos a ver en su momento, los hipertiroideos tienen la peculiaridad de que son delgados y que tienden mucho a tener hambre, que son personas que son intolerantes al calor. ¿Por qué? Porque su metabolismo está tan acelerado, tan acelerado, muchachos, que generalmente tienden a perder peso con mucha facilidad, ¿no?
y comen demasiado. Lo increíble es que comen mucho, pero adelgazan demasiado. ¿Por qué? Porque su metabolismo es muy rápido, ¿no? Hasta uno les dice, bueno, pásame la dieta, ¿no? ¿Cómo le haces para poder comer tanto y aparte de adelgazar demasiado? Bueno, no, eso no es que sea un secreto, más bien el problema es que el paciente tiene una enfermedad en un momento dado, ¿no? Y si además le agregamos otro tipo de manifestaciones como la intolerancia al calor, como el nerviosismo, la ansiedad, ¿sale? Son personas muy ansiosas porque las hormonas tiroideas tienden a favorecer las funciones de las catecolaminas, entonces eso los mantiene ansiosos, temblorosos, los mantiene en estado de alerta constante. Entonces, esa es la característica de las hormonas tiroideas en exceso. ¿Qué pasa en el caso contrario de las hormonas tiroideas en concentraciones bajas, en el hipotiroidismo? Pues las hormonas tiroideas en concentración baja van a comportarse prácticamente igual que como si estuvieran en concentración normal, pero con el metabolismo mucho más lento, ¿vale? Van a hacer todo esto, pero ya mucho más lento. Entonces, ahora al contrario, cuando tenemos una baja de T3 y T4, lo que va a ocurrir es que ahora el metabolismo se va a enlentecer. Entonces ahora en lugar de perder mucho peso, se va a ganar peso, en lugar de mantenerse, en lugar de estar ansioso o con nerviosismo, al contrario, el paciente va a estar apático, va a estar con piel seca, la piel se va a resecar, van a empezar a doler las articulaciones, va a empezar a presentar intolerancia al frío, porque al contrario del hipertiroideo que consume mucha energía y produce muchas calorías, pues al contrario, el paciente al tener un metabolismo muy lento va a tender a no soportar el frío, ¿no? Aunque esté haciendo mucho calor, van a ser personas apáticas, ya no van a tener tanta pila, ¿no? En estos pacientes la pila va a estar muy baja. Entonces, vean la repercusión que pueden tener, no solo a nivel orgánico, sino a nivel metabólico, ¿no? Son personas que van a tender a subir de peso, a pesar de que coman poquito, suben mucho de peso. Y lo increíble también, muchachos, es que también estos pacientes desarrollan diabetes. El paciente hipertiroideo también es un paciente susceptible a desarrollar diabetes, como es el paciente que con exceso de hormona de crecimiento, con exceso de cortisol, también los pacientes hipertiroideos tienden a desarrollar diabetes a largo plazo, pero también el hipotiroideo lo hace. ¿Por qué? Porque también las hormonas tiroideas favorecen que ese GLUT4, que ese transportador de glucosa, pueda movilizarse, muchachos. Bien importante eso. Entonces también los hipotiroideos pueden tener ese problema. ¿Hasta aquí alguna duda, doctores? ¿No? ¿Seguro? Doctor, el incremento de insulina y T3 y T4 también genera desequilibrios entonces. Claro. Bueno, en el caso de T3 y T4 decíamos, si las concentraciones de T3 y T4 se incrementan, se invierte la vía. Entonces, se consume tanta energía que la célula se queda sin energía y va a estar en constante ayuno a pesar de que tú le estés metiendo alimento, que le estés metiendo nutrimentos. Entonces, lo que va a hacer ahora es que las hormonas tiroideas, al consumir demasiada energía, pues el organismo va a detectar que ya no hay energía, el organismo se va a quedar sin pila muy rápido. Es algo así como si tú tuvieras un celular, que tu celular, por alguna razón, si tu pila de tu celular estaba normal, pero se descompone y tiende a bajarse muy rápidamente, pues ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que volverlo a cargar, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, tu pila de tu celular te duraba un día, y si se descompone ahora te dura, no sé, una hora, entonces cada hora tú tienes que estar cargando la pila, pero lamentablemente como tu pila está descompuesta, pues así tú cargues 3, 4 horas tu celular, de todos modos te va a seguir durando una hora. ¿Por qué? Porque tu pila está consumiendo mucha energía. Entonces las hormonas tiroideas tienden a consumir demasiada energía. Y entonces esto va a provocar un estado de ayuno constante, a pesar de que tú estés comiendo. Por eso los pacientes hipertiroideos comen demasiado, pero además adelgazan demasiado, pero no es porque ocurra algo extraño, sino porque más bien su metabolismo está completamente alterado. Ahora, en el caso de la insulina, en el caso particular de la insulina, si se incrementa, o sea, puede ocurrir una situación de un insulinoma, por ejemplo, un tumor de células beta, lo que va a hacer es
que ese paciente, y eso, aunque no es muy frecuente afortunadamente, pero sí se llega a ver, los pacientes por lo general tienden a caer en hipoglucemias. Es una de las causas, de las causas de hipoglucemias en pacientes que no son diabéticos. Algo muy interesante. Entonces, tú puedes tener hipoglucemia por no haber comido, ¿vale? Es algo muy frecuente, sin ser diabético, ¿eh? Los diabéticos son los pacientes que por lo general tienden a presentar no solamente incremento en las concentraciones de glucosa, sino también su metabolismo está tan alterado que también pueden caer en hipoglucemia, ¿vale? Entonces ya su metabolismo está completamente alterado. Bueno, entonces, en pacientes que no son diabéticos, puede existir hipoglucemia por estar en ayuno prolongado, pueden estar en hipoglucemia por haber tomado, en el estado de ebriedad se puede llegar también a presentar hipoglucemia, pero también una causa de hipoglucemia que hay que investigar cuando no se le atribuye a no haber comido o a otras causas frecuentes, por lo general es un tumor de células B. Entonces, un insulinoma va a generar que el paciente constantemente esté cayendo en hipoglucemia. Es algo que hay que investigar. Entonces, por supuesto que mencionábamos, bueno, si se incrementan las contrarreguladoras, puede haber diabetes, pero si se incrementa la otra, la insulina, que es la anabólica por excelencia, pues también va a haber problemas. Entonces, también tenemos que entender que un desequilibrio de cualquiera de esos dos grupos, ¿vale? O sea, todo tiene que estar en equilibrio, ¿no? Si tú desequilibras una hormona, pues vas a tener problemas. Si tú desequilibras otra hormona, otro grupo de hormonas, vas a tener problemas. Y ese es el secreto de la endocrinología, muchachos. Generalmente en endocrinología hay de dos sopas. O se incrementan o se disminuye la concentración de hormonas. ¿Vale? Por lo general es lo que ocurre. Vamos a ver, por ejemplo, que en las alteraciones en la función tiroidea, vamos a ver exceso de hormona, hipertiroidismo o déficit de hormona. Cuando veamos, por ejemplo, ya en la siguiente unidad en páncreas, veamos la diabólica, vamos a ver que en la diabetes vamos a ver en este caso un déficit en la producción de insulina o también algo que ocurre mucho más frecuente, vamos a ver una alteración, pero ya en la función de la propia hormona, es decir, la insulina sí se sigue produciendo, pero lo que ocurre es una resistencia a la insulina, que eso más adelante va a conllevar a que también se altere la producción de hormonas. Perdón, no sé si te respondí tu pregunta o te enredé más. No, sí me la respondió, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuántas unidades se tiene que poner el paciente que requiere de insulina para evitar que, o sea, para poder tener insulina suficiente, pero para evitar que se pase y tenga una hipoglucemia? Es una pregunta muy interesante y esto está basado, es muy buena pregunta y las dosis depende del paciente, depende mucho del peso del paciente. Generalmente las unidades que se calculan de insulina, van dependiendo también del tipo de insulina, no es lo mismo insulina rápida, insulina de acción intermedia, insulina prolongada. Generalmente una unidad de insulina metaboliza 40 gramos de glucosa. Entonces, bueno, podemos basar el cálculo en esto, pero también podemos basarlo en el peso. Si hablamos, por ejemplo, de insulinas como NPH, que es la insulina intermedia que utilizamos muy frecuentemente, se calcula dos terceras partes en la mañana y una tercera parte en la noche, o dos terceras partes en el desayuno, en la comida más fuerte, y una tercera parte en la siguiente comida. Pero por lo general esto es relativo, o sea, realmente las cantidades de insulina, no existe una cantidad exacta para que el paciente caiga en hipoglucemia, ¿no? O sea, de hecho hay pacientes que tú les puedes en un momento dado dar insulina a su dosis normal y caen en hipoglucemia y no se explica, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Pues a veces ese paciente puede caer en hipoglucemia porque ya también hay afectación renal. Si el riñón se afecta, la insulina ya no va a ser eliminada, ya no va a ser metabolizada, metabolizada a nivel hepático, pero ya no va a ser eliminada. Entonces esa insulina va a estar circulando, y el paciente cae en hipoglucemia, lamentablemente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Sí, y eso ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, ya lo vamos a ver con más detenimiento, porque no solo es el manejo de la insulina nada más, sino son muchos otros factores que
que se les puede atribuir la hipoglucemia. Por ejemplo, una falta en un paciente con diabetes y administración de insulina y que deja de comer, pues es una causa de hipoglucemia. Y en fin, varias cosas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Y ya con todo lo que saben, ya pueden incluso darse cuenta cuál es el tratamiento para cada uno de los desequilibrios en caso de que haya en el metabolismo intermedio. Por ejemplo, ustedes ya dijeron, pues, si hay un problema, como lo mencionó el doctor Campos, si hay un problema en donde tenemos una secreción excesiva de insulina, ya sea por un tumor o por un exceso de administración de insulina de manera exógena, ¿cuál sería el cuerpo cómo actuaría? Pues bueno, actuaría por medio del glucagón, adrenalina, hormona de crecimiento y cortisol. Y si esto no funciona, nosotros, ¿cuál sería el tratamiento que tendríamos que dar? En base a lo que ustedes ya saben. ¿Qué le harían en un paciente que está en hipoglucemia? ¿Qué le administrarían? De acuerdo a lo que vieron. ¿Glucosa? Ok, glucosa, sí, primero. Pero para que incremente esa glucosa, ¿qué tipo de hormona le administrarían ustedes? ¿Adrenalina? En forma de medicamento. Adrenalina, ¿cuál sería la otra? ¿Insulina? No, si tienen un exceso de insulina, ¿con qué le varían la glucosa? Glucagón. Y ese es un tratamiento para la hipoglucemia. La adrenalina, ¿cuál otra? ¿El cortisol? El cortisol. La hormona de crecimiento no, porque, o sea, ese es un medicamento muy caro, pero esa es la línea. ¿Ya se dieron cuenta cómo ya saben? Ahora, vámonos al revés. El desequilibrio está en las hormonas contrarreguladoras. Esto es un poquito más complejo, ¿eh? Esto es más complejo y lo vamos a ver en la siguiente unidad cuando veamos diabetes. Entonces, no solo es la administración de la insulina, porque dependiendo del tipo de diabetes, es el tratamiento que nosotros vamos a ver, pero ya se dieron cuenta la importancia que tiene el que ustedes aprendan esto para que puedan ver en dónde está el problema y cuál sería la forma de que nosotros interviniéramos para poder ayudar a nuestro paciente. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Algo, doctor? No, sí, precisamente ya todo esto que me imagino que van a seguir surgiendo más dudas. Obviamente cuando veamos el tema de páncreas, de diabetes, todo esto, que es un tema muy importante, muy interesante, se van a ir poco a poco también despejando algunas dudas. Y si se dieron cuenta ahorita, todos estos temas son temas introductorios, todo lo que fue conceptos generales, metabolismo, es la parte introductoria del programa para que ya más adelante, ya metiéndonos en la unidad 3, vamos a ver ya una glándula y vamos a ver hormonas que producen esas glándulas, vamos a ver cuáles son las alteraciones, ¿no? En este caso. Entonces, ya cuando veamos hipoglucemia, cuando veamos diabetes, vamos a ver complicaciones agudas, complicaciones crónicas, y dentro de las complicaciones agudas vamos a ver la hipoglucemia, que es algo muy frecuente, ¿vale? Estoy respondiendo aquí a Axel en el chat. Comentaron que, sí, bueno, le estoy respondiendo la cuestión de del formato del mapa. En este caso, el mapa yo les había puesto que es en formato PDF, pero cualquier formato de imagen puede servir, pero el chiste es que lo pueda yo ver, podamos ver el mapa, porque si lo mandan en un formato extraño, no va a poder abrir nuestra computadora. ¿Sí? Levantó Andy la mano. Dinos, Andy, ¿qué pasó? Yo tengo duda con respecto, bueno, si un insulinoma es un tumor de células beta, ¿un glucagonoma sería un tumor de células alfa? Exactamente, sí. Sí, un glucagonoma es un tumor, efectivamente, de células alfa, efectivamente. Sí, así es. Ya vamos a ver todo lo que es anatomía, embriología, histología, de lo que es el páncreas, y incluido, en este caso, cuando hablamos de un glucagonoma, es precisamente un tumor de células alfa. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Pues un exceso en la producción de glucagón. Así es. Entonces, si tú tienes un exceso de glucagón, por supuesto que el exceso en las cantidades de glucagón va a generarte hiperglucemia, y esto puede ocasionar a largo plazo un problema de diabetes secundaria, ¿no? Diabetes secundaria a ese problema, ¿no?
que es diferente a la diabetes tipo 1, que vamos a ver que es por el tipo autoinmunitaria, o a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente de todas, ¿tá? Y que se debe a obesidad, a síndrome metabólico y que tiene mucho que ver con resistencia a insulina. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, pero es sobre cómo vamos a realizar nuestro mapa de las vías metabólicas. Por ejemplo, bueno, no sé si me explique. En el proceso de la glucólisis, tenemos que cuando entra la glucosa, pues actúa la exoquinasa y forma glucosa 6-fosfato. Ujú. Entonces, bueno, también en la glucogenogénesis Sí. pasa pues lo mismo, ¿no? La glucosa y pasa a glucosa 6-fosfato, pero pues ya de ahí el proceso cambia. Entonces de ahí es como que tenemos que sacar la ramita para Sí. hacerla. ¿Sí? Sí, Ah, ok, gracias. o sea, en lugar de irte por un camino, te vas por otro. O sea, es muy parecido a las, yo les decía que lo hagan parecido a las vías del metro. O sea, han visto el mapa del metro, ¿no? Del metro de la Ciudad de México, naturalmente, ¿no? Sí. Digo, si han ido a Nueva York o algo, pues eso es otro asunto. Pero es igual, ¿eh? O sea, al final de cuentas, es un mapa similar. Entonces, en el caso del mapa del mapa metabólico lo van a hacer muy parecido a las vías del metro, en la cual ustedes van a poner el sustrato o los sustratos iniciales y el producto o los productos finales. Entonces van a partir de un punto para terminar en otro. Por ejemplo, si hablamos de la glucólisis, partimos por glucosa, ¿no? Que está afuera, la metemos y una vez que la metemos, la fosforilamos por acción de la glucosinasa o isocinasa, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si estamos a nivel hepático, es glucosinasa, si estamos a nivel extrahepático, es exocinasa, ¿no? También la glucosinasa actúa en células beta, pero bueno, vamos a poner una célula general, ¿no? Entonces, pones glucosinasa, exocinasa, luego pones la siguiente reacción, no es necesario que apuntes la enzima clave, porque es una reacción reversible, después la siguiente reacción sí involucra una enzima clave, entonces sí la tienes que anotar, y de ahí te sigues toda la vía, pues vas poniendo todos los sustratos, todos los productos intermedios hasta llegar al producto final. En el caso de la glucólisis, llegas a piruvato, el piruvato, si te vas a anaeróbico, lo mandas a lactato, si te vas a vía aeróbica, metes el piruvato a la mitocondria, te lo llevas a acetilcoenzima A, por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa, la tienes que apuntar y de ahí la metes a Krebs, apuntas todos los caminitos de Krebs. Entonces, así lo vamos a hacer, ¿sale? Como parecido a como si fueran las vías las estaciones del metro, ¿no? Ven que en el mapa del metro empezamos por una estación terminal y terminamos en una otra estación terminal, ¿no? Entonces, un punto de inicio y un punto final. Por ejemplo, la línea 2, ¿no? Que empieza en 4 caminos y termina en Tasqueña. Pues igual, la glucólisis empieza con glucosa y termina en ciclo de Krebs, ¿no? Y ATP, y CO2, y agua, y NADPAM, ¿no? Esos serían, digamos, los productos finales. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes vean el objetivo de que tengan el objetivo de ver toda la vía, pero además integrarla con las demás vías, ¿no? Pues va a haber un punto como en el mapa del metro que se van a intersectar estaciones, pues igual acá. Si, por ejemplo, hablamos de glucólisis, perdón, que se sigue la vía desde glucosa hasta piruvato, acetilcoenzima, ciclo de Krebs, para glucogenogénesis, en glucosa 6-fosfato se intersecta, ¿no? Hay una intersección, sale una correspondencia, donde si te la llevas al glucógeno, a formación de glucógeno, pues en lugar de mandarlo hacia un lado, lo mandas hacia el otro, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, donde quieras, ¿no? Inclusive, haciendo alusión al mapa del metro, ven que las líneas del metro son de colores, ¿no? Entonces, que la línea 2 es azul, que la línea 5 es amarilla, que la línea 6 es roja, ¿no? Que la línea 3 es verde, ¿no? O sea, de diferentes colores, ¿no? Pues igual ustedes lo pueden hacer con colores, o sea, manejen ese uso de colores, o sea, pongan la glucólisis en un color, la glucogenogénesis en otro, la lipogénesis en otro color, o sea, para que se identifiquen, en este caso, las vías metabólicas que estamos hablando, ¿no? Al final de cuentas, todo esto tiene el objetivo de integrar, ¿sí? Por eso se llama mapa integrador del metabolismo interno. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, gracias. ok, ¿cómo andan de tiempo y energía? Bien. ¿Bien? Bien. ¿A qué hora empiezan su siguiente clase? A A las las 10. 10. ¿A las 10? Bueno, son 9:34. Me gustaría ver, aunque sea algo rapidísimo antes de las 10, ver algo rapidísimo sobre embriología y histología del páncreas. ¿Les gustaría que lo viéramos? O ya lo dejamos hasta aquí y lo vemos hasta el martes. Como ustedes gusten, ¿eh?
Yo creo que hasta lunes o martes, porque pues, la mayoría no hemos desayunado y comúnmente las clases de seminario, bueno, esta clase de seminario nos va a tocar un nuevo profesor y pues, yo personalmente no sé si va a durar las 2 horas